Por pedido del suscriptor Darkest Star, hemos decidido hacer este video enfocado en quien es probablemente uno de los dibujantes de cómics más icónicos de la década de los 90. Sí, hablamos de Joe Madureira, quien arrancaría su trayectoria en una antología llamada Marvel Comics Present, concretamente escribiendo dos historias de respaldo, una enfocada en el personaje de Mojo, el enemigo de los X-Men, y otros en Northstar, quien es miembro del grupo canadiense conocido como Alpha Flight. Al año siguiente dibujaría dos números de Excalibur, este grupo inglés compuesto por mutantes y también por seres mágicos del folclore británico. Al año siguiente también tendríamos la primera miniserie de Deadpool llamada The Circle Chase, la cual expandiría las apariciones que había tenido previamente en la serie de New Mutants, justo antes de que se transformen en la X-Force que conocemos hoy en día. Lo que vendría después serían los años más conocidos de Madureira, y quizás de donde lo junan la mayor parte de ustedes, dibujando un montón de números de Uncanny X-Men, algunos previos a la era de Apocalipsis, otros posteriores, y prolongándose hasta quizás un poquito después del evento conocido como Operación Tolerancia Cero. Pero si hablamos de la era de Apocalipsis, vale acotar que él fue el encargado de ilustrar una de esas miniseries que reemplazaban a la continuidad regular. Concretamente hablamos de Astonishing X-Men. Por esos años también decide abandonar a la casa de ideas e irse a Image Comics. Recordemos que era esta editorial fundada por ex dibujantes estrella como Jim Lee, como Todd McFarlane, quienes consideraban que era injusto que grandes editoriales estuvieran lucrando con personajes que de última ellos lograban que se vendan. Entonces Image partía de la premisa de que cada personaje era propiedad de su creador, y también trabajaba sobre la curiosa idea de que no todo es un solo universo monolítico, sino que había como subeditoriales dentro de la editorial. En este caso, una de las editoriales era Cliffhanger, donde Madureira tendría el que es hasta el día de hoy quizás su único cómic propio, llamado Battle Chasers, que se extendió por 12 números y un capítulo 0. En Battle Chaser, Madureira vuelca mucho de lo que estaba de moda por esos años, principalmente lo que venía del manga japonés. Se ve la influencia de obras como Berserk o como Lodoss War, obviamente resaltando mucho los escaparates que estaban totalmente copados por las máscaras y las capas. Con este cómic pasa algo curioso, y es que él llega hasta el número 9 y después entra en un hiatus, no sabemos por qué, que recién terminaría. Para que se hagan una idea, el cómic empezó en el año 98, después de que salieron esos 9 números clavó, y después finalmente lo terminó de publicar en el año 2023, el año pasado. Una locura, no sé qué le pasó, habrá sido un bloqueo. Lo que sí sacó en el medio, también producido por él, fue un videojuego, el cual tuve la suerte de probar, pero que, a diferencia de lo que uno se supondría, adaptaría la historia y le daría el final que por ese entonces no había tenido. No, toma una postura bastante extraña y hace como, por ejemplo, ¿vieron las películas tipo de Dragon Ball, de One Piece, de Naruto, que se sitúan, entre comillas, fuera de la continuidad, pero viniendo de cosas que ya conocemos? Bueno, en este caso es lo mismo, tenemos a los personajes en medio de su travesía, yendo a una isla y haciendo un montón de cosas. El problema, para los que no leyeron el cómic, es que primero no entendés un corno, y segundo, si bien te da la información por varias charlas, etc., te das cuenta que lo más interesante por ahí que tenía esta saga ya pasó, y el juego es como una historia más anecdótica. Eso por lo menos hizo que yo me desenganchara. Después, en el 2008, volvería a Marvel en la línea Ultimate, concretamente en el volumen 3, de la mano del guionista Jeff Lovell, tristemente hundiendo un título que parecía imbatible, porque los primeros dos volúmenes de la mano de Miller habían sido un exitazo, pero con Jeff Lovell a la cabeza se fue a pique, avanzando en el evento conocido como Ultimatum, que fue recontra divisivo y que al día de hoy mucha gente lo detesta y lo considera uno de los peores de ese extinto universo, que al día de hoy ha vuelto
entre comillas, porque en realidad sí se llama Ultimate, pero es una tierra distinta. Por esos años caería en la muñeca de Madureira hacer los primeros 3 números de Avenging Spider-Man, la cual era una colección que seguía la tradición de la histórica Spider-Man Team Up, pero enfocada en los compañeros de trabajo del en ese entonces Vengador Spider-Man. Concretamente, teníamos al Trepamuros haciendo equipo con el Hulk rojo. Para quien no lo sepa, es el comandante, el general Ross, el eterno enemigo del Hulk verde de toda la vida, que en este caso se enfrentaban a esos recordadísimos hombres topo que se enemistan cada 2x3 con los 4 fantásticos. De ahí en más no tendríamos muchas más apariciones de Madureira, siendo los más destacados Savage Wolverine, los números 6 al 8 y Humans del 1 al 3. Y hasta acá medio que llega su recorrido. Quizás es un artista que se ha quedado estancado un poco en su época, porque si bien tiene un estilo sumamente atractivo, hubo detrás un mercado que supo saturar toda esta influencia del manga, sobre todo en gente que capaz no lo llevaba tan bien como él, y que generó como esta especie de disforia, porque de última, si a vos te gusta el manga, vas a consumir manga, no alguien que hace manga. Como dato de color, y hablando un poco de esta época y de esta manía que les relato, hubo una línea de Marvel llamada Mangaverse que justamente agarraba a todos sus personajes y los situaba en una tierra paralela, dibujados estilo manga, obviamente muchos carentes de calidad, siendo por ahí el más recordado el de Spider-Man, que tuvo una aparición hace no mucho en los cómics de justamente Spider-Verse con el resto de los Hombres Araña. Para quienes por ahí sean más jóvenes y no sepan de lo que les estoy hablando, es un Spider-Man muy jovencito que no lleva el traje de Spider-Man, que lleva la máscara, una mochilita y que practica un arte marcial. De hecho lo llevaban por ese lado, como que él no tenía practicado un arte marcial, medio la onda Karate Kid. Eddie Brooke en realidad también es como de una escuela rival, onda Cobra Kai. Rarísimo. Rarísimo pero mal. Y con productos como ese, la verdad que el público norteamericano, que por ahí le llegaba a cuentagotas algo de Japón, pero cada cosa que llegaba era una fiesta, porque algo que no entendieron en esa época, quizás al día de hoy sí, donde por ejemplo, bueno, no es manga, es anime, pero salieron productos como Avatar, por ejemplo. El manga no es solamente un concepto estético, sino que va acompañado de una narrativa que hace hincapié en la épica. ¿Entienden? Bueno, ellos aparentemente en esa época no, y solamente se pensaban que eran personajes llamativos, mujeres voluptuosas y mucha violencia. Bueno, ahora les tocaría hablar a ustedes, o escribir a ustedes. Me gustaría que me cuenten cuál fue su experiencia con Madureira, qué han leído de él, y si la verdad no tuvieron la oportunidad de leer nada, ya saben, en internet se encuentra todo. Sin nada más que decir, me voy a despedir, como siempre pidiéndoles el infaltable like que hace que este contenido se posicione muchísimo mejor en los algoritmos de YouTube. Y que si da la casualidad de que este es tu primer video en Papalopoulos, te invito a que te suscribas para ver el resto de episodios que componen esta hermosa serie que se decidió llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.